El 28 de julio se celebrarán elecciones en el Sindicato Médico del Uruguay y la interna está polarizada. De un lado está la actual mayoría, Fosalva, que en los últimos meses ha tenido una retórica muy dura con el gobierno nacional. Del otro lado está la agrupación Juntos, que fue recibida la semana pasada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la Torre Ejecutiva. Esto sucedió luego de que el primer mandatario declinara reunirse con la directiva del Sindicato Médico del Uruguay. Pero estos dos no son los únicos sectores. Está también el sector gremialismo auténtico, que existe desde el año 2013 y que se ha expresado en forma crítica con la injerencia de la política dentro del sindicato médico. Vamos a hacer un primer acercamiento a esta interna. Estamos para eso en línea con el doctor Gonzalo Ferreira, vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay e integrante de Gremialismo Auténtico. Doctor Ferreira, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la oportunidad. Bueno, eso capaz que a algún oyente le llama la atención, pero usted, siendo representante de Gremialismo Auténtico, es vicepresidente de la directiva del sindicato, ¿no? Integra la directiva actual, ¿no? Es verdad. Le quiero preguntar en primer lugar, ¿le sorprendió esto de que el presidente Lacalle Pou recibiera a la agrupación Juntos la semana pasada? Bueno, la verdad que sí, no solo nos sorprendió, sino que buena parte de la agrupación Gremialismo Auténtico quedaron bastante disconformes con el hecho, ¿no? Por varias cosas. Como vos bien decías al principio, estamos viviendo una interna bastante polarizada en el sindicato médico, ¿no? Donde están visibilizando las agrupaciones mayoritarias, o la mayoritaria y la otra coalición de agrupaciones menores que está haciendo el otro polo, digamos. Y bueno, y en el medio quedamos nosotros, que somos una agrupación que viene trabajando desde el 2013, el gremialismo tiene representación en los órganos de gobierno del sindicato médico, y vemos este hecho como una injerencia del presidente en la interna nuestra, ¿no? Uh-huh. Eso le iba a decir. ¿Usted cree que con este hecho en particular se generó un acontecimiento político, digamos, y que de alguna forma el gobierno está inclinando la balanza para un sector dentro del sindicato médico? Sin lugar a dudas. Lo que pasa que es así como vos decís, pero además deja de lado las agrupaciones como Gremialismo Auténtico que no tiene una orientación política partidaria, ¿no? Si bien no solo en el sindicato médico, sino en muchos de los gremios se maneja esa diferencia de los de derecha y los de izquierda, en Gremialismo siempre desde el principio intentamos hacer una agrupación que estuviera por fuera de ese tipo de tintes, ¿no? Entonces yo dentro de mi agrupación se da tengo gente que es pro gobierno, que está bastante desilusionado, y tengo gente que es oposición, que está muy enojada, ¿no? Y bueno, y es muy difícil cuando vos ves al presidente que recibe una agrupación con su candidata saliendo en todos los medios, un poco le está diciendo a la población o a los votantes, esta es mi predilección. Uh-huh. Y bueno, eso nos parece un error, no coincidimos y queremos hacerlo ver. Nosotros somos una agrupación que no tenemos un impulso desde los partidos, ¿no? O sea, todo lo que hacemos lo hacemos a pulmón entre nosotros y bueno, estamos viendo este hecho como no solo contradictorio, sino contraproducente para nosotros, ¿no? En general, bueno, debemos decir que la propia directiva del sindicato médico, la actual directiva, había pedido desde hace tiempo varias reuniones, ¿no?, con el presidente, y el presidente no los ha recibido aún. Por eso, entre otras cosas, es el malestar, ¿no?, por este encuentro. Independientemente de lo que estábamos hablando recién, el punto en realidad es ese, ¿no? Porque a quien tendría que haber recibido el presidente es al sindicato médico, ¿no?, o a sus autoridades en un principio. Uh-huh. Por la importancia del tema, ¿no? Nosotros venimos trabajando desde el principio con este tema de la pandemia, siempre tratando de ser objetivos y tratando de aportar desde un lugar donde podamos mejorar la situación. Y bueno, muchas veces se ha malinterpretado eso, al punto, que
que se ha identificado en el colectivo, ¿no? Como el sindicato médico, una herramienta opositora al gobierno. Bueno, ahí está. De eso quería preguntarle, ¿no? Porque, a ver, si siempre las campañas en el sindicato médico fueron bastante intensas y tienen muchos puntos en común con lo que es una campaña política a nivel nacional, ¿no? Es cierto que esta campaña en particular ha hecho que el sindicato como tal y la interna esta adquiera mucha más visibilidad, ¿no? Porque recordemos, en el medio se dieron varios hitos en esta relación sindicato médico-gobierno. Pienso en lo que fueron ya los primeros posicionamientos del Sindicato Médico del Uruguay cuando al comienzo de la pandemia quiso establecer o promovió lo que era la cuarentena obligatoria, o cuestiones más recientes, ¿no? En lo que fue la campaña, por ejemplo, que se filtró del SMU para mostrar los problemas en lo que era la atención médica en determinado momento crítico de la pandemia, ¿verdad? Con aquellos videos donde, bueno, los médicos se filmaban planteando la situación que estaban viviendo en su trabajo, ¿no? Y también desde eso, en muchos sentidos, con un discurso más duro contra el gobierno de parte de Fosalva. Y también la otra agrupación Juntos, opositora a la mayoría actual, salieron a desmarcarse sistemáticamente ante estos dos episodios, ¿no? Gremialismo auténtico, acá en estos dos hechos que yo estoy mencionando, por ejemplo, ¿cómo los vio? ¿Cómo se paró? Nosotros, digo, la conducta nuestra es siempre pararnos de acuerdo a lo que nos parece que es correcto, pero no pensando en si le conviene o no a tal o a cual sector de los partidos políticos, ¿no? Nosotros, digo, tenemos reuniones con un comité de emergencia desde un principio, que son un poco lo que nos han asesorado, o sea, sobre las probables derivaciones de esta pandemia, y tomamos decisiones en base a eso. No se trata de quedar bien o quedar mal con un gobierno o con un partido político, y ese es un poco nuestro norte, ¿no? Yo entiendo que muchas veces no le ha gustado a las autoridades de repente lo que quiere expresar el sindicato médico. Pero el sindicato médico, cuando hace ese tipo de cosas, lo hace porque piensa que es lo mejor. Pero, por ejemplo, esta campaña que yo señalaba cuando salieron a plantear la situación crítica a partir de los videos estos que difundían, ¿no? Que fue muy cuestionado por gente del gobierno o por dirigentes, más que nada, ¿no? Bien. Ahí, ¿cómo lo vieron ustedes? ¿Estuvieron de acuerdo con la campaña? Mirá, vos imaginate que todo este tipo de cosas en una campaña política, la más mínima, son utilizados para acarrear agua para el molino de cada uno, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue lo que pensamos que era correcto. En ese momento nosotros estábamos intentando hacer que el gobierno implementara medidas para disminuir la movilidad. Y una de las cosas que se planteó hacer, ¿no? El sindicato médico tiene todo un aparato de comunicación, donde este tipo de cosas las hacemos todo el tiempo, ¿no? Y bueno, tenemos que tratar de hacer esto para que la opinión pública nos dé una mano, o para que el gobierno de turno entienda lo que le queremos decir. Y bueno, en este caso, obviamente que se malinterpretó, pero no, fue una herramienta en contra de... es la herramienta que tiene el sindicato para decir su opinión, ¿no? Muchas veces la opinión es por consenso y otras veces las opiniones son por mayoría. Nosotros en ese momento estábamos convencidos que la disminución de la movilidad era la herramienta que teníamos para disminuir el número de casos. Y bueno, o sea, no pensamos en si le venía bien o mal a tal o cual figura política. Lo hacemos, digo, tiene que ser... Pensamos que el sindicato tiene que actuar de esa manera, ¿no? Independientemente si después a las otras personas le cae bien lo que uno piensa o no. Lo mismo pasó con el tema de la cuarentena obligatoria también en su momento, que también fuimos bastante criticados. O sea, en su momento todo nos indicaba que lo mejor que podíamos hacer era implementar una cuarentena obligatoria. Y bueno, fuimos a planteárselo al presidente, y él muy bien nos explicó en realidad cuáles eran sus razones por las cuales él no quería implementarla. Sí, recordemos que esa fue la última reunión que tuvo el sindicato médico, ¿no? Con el presidente. Allá cuando se empezaba con los primeros
días de la pandemia, marzo 2020, ¿no? Después no han sido recibidas. Bueno, nosotros salimos de ahí a decir, bueno, listo, esto no va por este camino, bueno, ¿dónde apoyamos? Y apoyamos acá, empezamos una campaña de concientización, empezamos a promover en la población las medidas que se tenían que tomar y estuvimos codo a codo con todas las autoridades intentando colaborar en eso, que hasta cierto punto, hasta unos meses atrás, tuvo un éxito impensado, si se quiere, si nos comparamos con otros países, la veníamos llevando bien, pero cuando la cosa empieza a ir mal y los números no te están reflejando eso, y pensamos que no podemos seguir por ese camino, bueno, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, y es ahí en donde empezamos a intentar, y no públicamente, muchas veces lo intentamos hacer justamente pidiendo una reunión, intentando conversar, intentando transmitir, y bueno, pero a ese momento ya el sindicato médico estaba siendo visto como un opositor a este gobierno, y yo creo que eso es lo que no ha colaborado en esa relación última que queríamos tener, y bueno, no se ha podido. Yo ahí mencionaba dos hitos que sin duda marcaron lo que fue los últimos meses en la opinión pública del sindicato médico, pero más recientemente también se dio algunas de las referentes de Fosalva, como Zaida Arteta, ¿verdad?, que es la candidata a la presidencia ahora, habló de que las muertes por pandemia eran un genocidio, lo hizo durante una conferencia, ¿verdad? Y eso tomó estado público. Y por otro lado, Rodrigo Perna, integrante del Ejecutivo del SMU, pero por el sector Médicos por el Cambio, que integra la agrupación Juntos, esta que fue recibido por la calle Pou, afirmó que Fosalva es un brazo del Frente Amplio. Sobre estos dos aspectos, ¿algún comentario? Y bueno, yo no me voy a poner a hablar de los brazos que tiene el frente o la oposición, digo, lo que puedo decir es que seguro nosotros no somos ninguno de esos brazos, y sí, coincido, es una declaración un poco, si se quiere, no sé cómo llamarlo, porque no hablar de genocidio ya es una exageración que el diccionario mismo no te lo permite, hacer esa afirmación, no creo que venga por ahí. Pero también entiendo que en el fragor de la discusión este tipo de cosas salen, muchas veces nosotros cuando tenemos las diferencias que tenemos y en la discusión salen ese tipo de palabras, de repente no se quiere decir eso, y se dice, pero eso corre por la cuenta de la persona que los expresa, ¿no? Nosotros no estamos considerando ni ahí hablar de genocidio en esta pandemia, ¿no? Si bien consideramos que se podrían haber hecho cosas que no se han hecho hasta el momento para no tener esos 5.000 y pico de fallecimientos que tenemos hoy en día, ¿no? Compartimos parte de la estrategia hasta que la estrategia funcionó bien, y es más, hay una gran parte de la misma, como el tema de la vacunación, que estamos aplaudimos el nivel de vacunación que tenemos en este país. Pero bueno, consideramos que el tema de la movilidad tenía que ser, tenía que ajustar esa perilla al presidente. Me parece que nos faltó eso para hoy tener otra situación que no la tenemos. Eventualmente vamos a llegar a mejorar, pero nos hubiera gustado que hubiera sido de otra manera y un poco mejor. ¿Usted diría que hoy la campaña interna del SMU está centrada en este tipo de posicionamientos, digamos, o hay más diferencias y predominan otro tipo de planteos, como lo que pueden ser en una situación habitual? ¿O estos temas, el estar a favor o en contra del gobierno, ha generado que todo todo pase por allí, ¿no?, en este tramo de la campaña? Y bueno, yo creo que es un poco el juego político que se hace siempre en el sindicato médico. Se intentan polarizar las opiniones, de un lado de la izquierda, de otro lado de la derecha, y invisibilizan al resto que queremos transitar el camino del medio y lo que nos parezca mejor para todos, ¿no? ¿Pero sale perdiendo Gremialismo Auténtico con esta polarización o le dejan este lugar como para marcar los puntos en donde está a favor y los puntos que critica? Sí. Sale perdiendo si no nos ven, ¿no? Porque justamente la polarización esta es lo que genera que la opinión pública mismo no vea a la agrupación que está ahí intentando hacer las cosas de otra manera, como la nuestra, y es eso lo que pasa, ¿no? Porque si en la televisión sale a la doctora Arteta hablando de lo que vos me estabas diciendo recién, y sale la agrupación Juntos citándose con el presidente,
nosotros que tenemos una opinión, que es lo que estamos conversando ahora, y no se lo puedo mostrar a los socios, a los médicos, ¿verdad? No le puedo mostrar esa opción porque no ven, viste que pasa eso generalmente siempre, no solo en el sindicato, sino mismo en la política nacional también, ¿no? Yo creo que también es una estrategia que utilizan las otras agrupaciones mayoritarias, por llamarlas así, para invisibilizar a las demás agrupaciones pequeñas, ¿no? O sea, nos están perjudicando de alguna manera. La principal bandera de gremialismo auténtico en estas elecciones, entonces, ¿cuál es? ¿Buscar esta tercera vía, digamos, en lo que es el diálogo en general? ¿O hay alguna otra reivindicación en particular que ustedes estén promoviendo? Reivindicaciones, tenemos muchas. Nosotros queremos centrarnos en lo que es la parte del trabajo médico, el salario, todas las cosas que nos hacen falta con lo que respecta a cómo trabajamos y a cómo ejercemos nuestra profesión, y un poco seguir nuestra propia agenda y no que la agenda nos la vaya marcando la opinión pública y los dimes y diretes que utilizan algunos otros actores políticos para sacar ventaja de esto, ¿no? Es muy difícil llegarle al médico con este mensaje si no lo puede escuchar, ¿no? Porque cuando vos ves el griterío, que uno grita de un lado, otro grita del otro, no estás escuchando al otro que está callado, intentando hacer las cosas bien, intentando buscar el camino de acuerdos o el camino del medio muchas veces, y jugársela cuando se la tiene que jugar también, a pesar de lo que digan. En realidad creemos que lo que tendríamos que hacer en muchos sindicatos, porque este ejemplo no solo se da en el sindicato médico, se da en otros sindicatos también. Y eso juega en detrimento de los trabajadores. Si no podemos utilizar la herramienta, que eso es algo que siempre tenemos que preservar, la herramienta sindical, no como elemento de escalera política para alguien que el día de mañana se quiera hacer diputado, senador, lo que sea, sino que queden las agrupaciones de médicos y no las agrupaciones de políticos. ¿Me explico? Intentamos buscar esa forma de hacer el sindicalismo, la militancia, que no esté contaminado de todo esto otro. Y es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque también incluso los medios en esto juegan un rol fundamental. Cuando pasó todo esto fueron muy pocos los medios que llamaron a otra agrupación para saber a ver qué pensaba, como lo están haciendo ustedes ahora de repente. Siempre se focalizaron en la Fosalva y en Juntos, y el gremialismo auténtico, por ejemplo, fueron muy pocas las personas que lo llamaron. Entonces así es muy difícil, es como una diferencia que importa a la hora de sumar, ¿no? Doctor Gonzalo Ferreira, vicepresidente del Sindicato Médico, del colectivo Gremialismo Auténtico, que también está entonces apostando a estas elecciones en la interna del Sindicato Médico del Uruguay. Gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchísimas gracias a ustedes. Que pase bien. Hasta luego. Chau, chau.